Amén, amén, amén. Y dice, si permanecemos en su palabra y su palabra permanece en nosotros, nosotros permanecemos en Cristo. Pues Él es la palabra viva. Amén. Gracias, Señor. Bueno, gracias a Dios, gracias a Dios. Así es que siempre tenemos que poner atención y buscar practicar lo que oímos, pero obviamente hay algo especial el día de hoy que el Señor necesita que atendamos y practiquemos. Ahora, recuerden, los que llegan a algún lado en Cristo no son los que oyen, no son los que se llenan de teorías, no son los teólogos. Amén. No, son aquellos que practican, que hacen, que dicen, ok, este es el principio, ¿cómo lo empiezo a poner por obra? O vienen y dicen, acaban de describir mi situación, así es que ahora ya sé qué debo hacer. Amén. Gracias, gracias a Dios. Bueno, gloria al Señor. Amén. Por si usted no se había dado cuenta, este no es un lugar en donde hacemos servicios religiosos. Este es un lugar en donde ministramos a una persona. Amén. Con nuestras alabanzas, con nuestras oraciones. Así debieran ser todos los servicios religiosos del mundo. No un rato que pasa el hombre para buscar algo para sí mismo, sino el cuerpo de gente redimida por la sangre del Señor Jesucristo, llena de gratitud, llena del Espíritu Santo, que viene y se reúne como uno solo a levantar y a bendecir ese nombre que no solo nos salvó, nos está transformando, amén, nos está convirtiendo y nos está llevando a la gloria. Amén, gracias a Dios. Esa es la razón por la que los cristianos se tienen que reunir. No nada más para buscar acallar la conciencia, ¿verdad? Amén. Ok, muy bien, gracias a Dios. Vamos a seguir con lo que hemos estado edificando en estos días pasados. Y la semana pasada, sin habernos platicado ni habernos puesto de acuerdo ni nada, pero Luciano me ahorró un montón de trabajo con muchos de los puntos que tocó. Amén. Así es que hoy vamos a seguir edificando sobre ese fundamento. El Señor ha sido bueno. Él ha estado trabajando en este lugar de una manera maravillosa. Sí, solo dejémonos nosotros trabajar por el Señor de manera personal. Amén. Sí. Así como no venimos a la iglesia para buscar algún provecho personal como prioridad, venimos a la iglesia para ministrar un nombre. Igualmente, no venimos a la iglesia para llenarnos de conceptos y de teorías, ¿sí? O solo para ser motivados. Venimos a la iglesia para recibir principios, las herramientas que si las practicamos nos van a llevar a donde decimos que queremos llegar en el Señor Jesucristo. Amén. Así es que este no es un centro de entretenimiento, es un centro de entrenamiento. Amén. Ok. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, para hacer lo que tenemos que hacer hoy, vámonos al libro de Nehemías. Hace rato que no tocamos a Nehemías. A ver. Nehemías, capítulo 1, versículo 1. Gracias a Dios por su maravillosa palabra. Amén. Nehemías, capítulo 1, verso 1. Vamos a tener que leer bastante de corrido para que todos nos familiaricemos con la historia. Si han estado siguiendo las enseñanzas del día miércoles, estarán familiarizados con el camino por el que decidió tomar la nación de Israel en la antigüedad y cómo se fueron alejando poco a poco más y más del Señor, hasta que se corrompieron de tal manera que pues Dios dijo, bueno, ya no puedo seguir trabajando con ellos del lado de la misericordia, tengo que seguir trabajando con ellos del lado de los justos juicios. Y el Señor juzgó el pecado de su pueblo, luego juzgó a las naciones que Dios las levantó para buscar llamarle la atención a su pueblo, pero luego se enseñorearon de la nación de Israel. Entonces Dios se levantó en contra de esas naciones también, porque Él es muy justo
Justo significa equitativo. Amén. Ok, entonces Nehemías es como el resultado o la consecuencia de aquello, la razón por la que el pueblo de Israel en el libro de Nehemías, pues no todos, pero muchos, los buenos hijos les llama Jeremías, se encontraban cautivos en Babilonia. Dios permitió que los caldeos llegaran y destruyeran la ciudad de Israel, la ciudad de Jerusalén, Judá, y se llevaran cautivos a los israelitas, a los buenos hijos. Siempre hubo gente que quedó en la Jerusalén destruida, pero los buenos hijos, en otras palabras, la gente espiritual. Hey, ahí en Babilonia estaba un profeta Daniel, ¿o no? Estaban Esdras, Nehemías, el profeta Ageo, el profeta Zacarías. Ahí en Babilonia estaba el profeta Ezequiel. Ahí en Babilonia estaba... Hice duelo. Ahora, ¿por qué es tan importante que se haya sentado? Porque eso significa que cesó de hacer lo que estaba haciendo y se detuvo y empezó a meditar y a pensar en el asunto. Me senté, lloré, por supuesto, de tristeza, a lo mejor de cólera, porque todos los buenos judíos sabían la razón por la que se habían ido cautivos a Babilonia, y fue por el pecado de toda la nación. Me senté, lloré e hice duelo. Ahora pregunta, ¿podemos reparar los muros rotos y las puertas que están quemadas a fuego sentándonos, llorando y haciendo duelo? Hasta aquí no, pero ya vamos de camino. Finalmente nos detenemos y decimos, no me había puesto a pensar en el estado en el que me he encontrado por tanto tiempo y hasta aquí no he hecho nada al respecto. Sigo preso dentro del mismo círculo vicioso, lamentándome por las mismas cosas, padeciendo las mismas cosas, reaccionando de la misma manera. No logro salir de este estado para nada, porque no me había dado cuenta de cuán profundamente atado me encontraba yo en este estado. Amén. Entonces se sentó, lloró e hizo duelo. Pero miren ahora lo que hizo. Después de hacer todo eso, dice, ayuné y oré. Ahora vamos de camino a algo. Amén. Y muchas veces solo nos lamentamos por la situación. O en algún rincón de la mente tenemos conciencia de que sí, algo necesita cambiar, pero nunca le ponemos atención. Amén. Entonces nunca oramos por eso y nunca ayunamos por eso. ¿Cuántos saben que cualquier círculo vicioso, hábito, vicio en el que nos encontremos nosotros atrapados, podemos romperlo en el nombre del Señor Jesucristo? Amén. Amén. El Señor no nos creó y estas situaciones no las creó Dios para que nos mantuvieran esclavizados para siempre. Tenemos a Cristo en nuestro corazón. Amén. Él vino a romper cadenas. El Espíritu del Jehová, el Señor, está sobre mí, dijo cuando citó el libro de Isaías en la sinagoga. Dijo, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a publicar libertad a los cautivos y apertura de la cárcel a los presos. Amén. Entonces, Nehemías no solamente se lamentó por la situación y siguió su vida. No, dijo, vamos a empezar a buscar a Dios. Por algo tenemos que empezar. Sí, ¿por dónde más podemos empezar? Y ayunó y oró. El ayuno es poderoso. Aquí ayunamos los días martes, además de las semanas de ayuno que hacemos durante el año, pero ayunamos los días martes. Ayune. Si hay una situación que necesita romper, ayune. Lo primero que se rompe cuando ayunamos es nuestra glotonería y nuestro amor por los brownies y las donuts. La primera vez que ayuné yo, nunca se me olvida porque fue tan traumático. Como a las 3 de la tarde yo estaba listo como para ahorcar al primero que se me pusiera enfrente. Nunca había ayunado. Estoy hablando de hace años, de años. Pero tarde o temprano el Señor nos ayuda, nos fortalece y se vuelve un hábito. Amén. En nosotros. Pero ayunemos y vamos a ver cómo empezamos a obtener las victorias que necesitamos obtener. Nehemías ayunó y oró.
Ahora, su oración no fue más lamento. No, ya se lamentó lo suficiente. Si vamos a tomar cartas en el asunto, no vamos a ir al Señor con una oración como esta. Ay, Señor, no sirvo para nada. Qué situación más horrible. Me imagino que voy a tener que seguir viviendo así el resto de mi vida. Eso no es una oración. Amén. ¿Saben qué es una oración? Miren lo que dijo Nehemías. Versículo 5. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Amén. Primero se acordó de quién es Dios y empezó a hablar la verdad. Amén. Hey, cuando empezamos a hablar la verdad de quién es Dios, empezamos a comer el pan de vida y algo empieza a levantarse por dentro. Amén. Ya no, ay, mi situación. No, quitó los ojos de sí mismo y empezó a levantar los ojos al cielo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Ok, dice, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche. Por los hijos de Israel, tus siervos. Ahora oigan esto. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y no empezó, culpa de ellos estoy yo en esta situación. No, dijo, Señor, todos somos culpables. Amén. Y si mis padres eligieron mal, hicieron lo que hicieron, etcétera, de todos modos yo te pido perdón, porque si no aprendí por el ejemplo de ellos, si son mis progenitores, entonces me heredaron los mismos genes. Así es que perdónalos y perdóname a mí. Amén. Y empezó a confesar. En otras palabras, si estamos en esta situación es culpa nuestra y de nadie más. Señor, si yo estoy en esta situación, es mi culpa y de nadie más. Soy culpable, me arrepiento, perdóname. Mientras sigamos con, es que ellos, es que me hicieron, es que me dijeron, es que si no me hubieran hecho, nunca nos vamos a levantar. Amén. ¿Sí? Eso ni los va a levantar a ellos ni nos va a levantar a nosotros. Pero si empezamos, ok, Señor, ¿en dónde tengo yo la culpa? ¿Sí? Ok. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. Verso 7. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. En otras palabras, el que los muros físicos de la ciudad de Jerusalén estén destruidos y las puertas puestas a fuego, eso solo es una demostración visible de la condición interna de nuestros corazones. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí, guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. ¿Qué está haciendo? Citando lo que Dios dijo. Señor, tú dijiste. Señor, tú prometiste. Amén. Si mi pueblo que invoca mi nombre y se humilla y ora, yo iré desde los cielos y perdonaré su tierra, perdonaré su pecado, limpiaré su tierra. Eso sigue siendo válido hoy. Ok. Dice, verso, ¿dónde me quedé? Bueno, verso 9, sigamos con el verso 9. Pero si os volviereis a mí, guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos
quienes desean reverenciar tu nombre. Esa palabra es temer. Quienes desean temer tu nombre. Amén. Es porque no hemos temido, no hemos reverenciado tu nombre que nos metimos en este gran problema. Pero Señor, nunca es tarde para elegir empezar a reverenciar tu nombre. A tener un poquito de temor de Dios. A tener un poquito de temor reverente. A tener un poquito de respeto al Señor. No solo porque Él es el juez justo, sino porque Él ha prometido, si nos volvemos a Él, Él se va a volver a nosotros. Y Él es el que rompe cadenas, el que rompe prisiones, el que liberta a los cautivos. Amén, amén. ¿Lo ven? Lo primero que tenemos que romper para salir de esos círculos viciosos es el seguirnos lamentando y seguir enfocándonos en nosotros o en el problema. Lo primero que tenemos que hacer es levantar la vista y enfocarnos en Él y empezar a hablar la verdad de quién es Él y de qué cosas ha prometido el Señor, y sus principios son irrevocables. Nuevamente, si nos volvemos a Él, Él se volverá a nosotros. Amén. Ok, perfecto. Quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Nehemías le debe haber planteado su plan al Señor y debe haber terminado de orar con la paz de saber que sí, este es el camino, esto tenemos que hacer. Entonces, acto seguido, a Nehemías le tocaba hablar con el rey, porque era el rey el que tenía que darle los permisos necesarios, ¿verdad? ¿Sí? Ok, entonces, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Bueno, detengámonos un poquito acá. Artajerjes. Era el rey de Persia. Todos estos nombres los estudió usted en el colegio. Lo que pasa es que usted fue igual que yo. Solo veía estos nombres y le empezaba a doler la cabeza y decía, ¿para qué me tengo que aprender estos nombres? Pero cuando yo me convertí al Señor, dije, ¿por qué no puse más atención en las clases de historia? Entonces tuve que empezar a leer otra vez algunas cosas de la historia para poder ubicarme, para poder estudiar la Biblia de manera correcta. Una de las grandes tragedias del mundo cristiano es que todos los versículos los sacan de contexto. Amén. Entonces nunca ven el mensaje primario que Dios está tratando de transmitirnos acá. Y a veces es porque no tenemos idea del contexto histórico. Artajerjes era en ese momento el rey. Y su nombre, oigan esto, su nombre significa: haré que los que han sido despojados hiervan. ¿Qué les parece? Ahora, ¿por qué es importante esto? La Biblia menciona a un personaje que hace hervir el mar profundo. Artajerjes es figura de Leviatán, esa naturaleza serpentina que se coló adentro del ser humano en el jardín del Edén, y desde entonces y hasta ahora busca tomar cautiva nuestra mente. Amén. Artajerjes es figura de eso. Aquello que busca cautivar nuestros pensamientos. ¿Con qué intención? Mantenernos dando vueltas en el mismo círculo y nunca salir de ahí, a pesar de que tenemos al Salvador con nosotros. Nuestra mente carnal es nuestro peor enemigo. Amén. Y lo llevamos con nosotros a donde quiera que vayamos. ¿Sí? Ok. Pero a Nehemías no le importó. Nehemías significa consuelo de Jah, es una figura del Espíritu Santo. Amén. Así es que muchas veces, ¿saben cómo logramos vencer los pensamientos confusos de nuestra propia mente? Metiéndonos en el Espíritu, orando en otras lenguas, alabando al Señor con todas nuestras fuerzas. Amén. Ok, vaya si no se nos despeja la mente cuando lo hacemos.
Bueno, en fin, puedo hablar más de Artajerjes, pero no lo vamos a hacer. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por fuego? Y me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Puede estar destruida y quemada con fuego y hecha un desastre, pero la voy a reedificar. Estoy pidiendo permiso para que me dejes ir porque la voy a reedificar. No sé cuánto va a costar, no sé por dónde vamos a comenzar, no sé cuán difícil va a ser la tarea, no sé cuánta gente me va a tener que ayudar, pero necesitamos reedificar los muros que están destruidos y las puertas que están pasadas por fuego. Y si Nehemías pudo reedificar esa ciudad literal, ¿cuánto más el Señor Jesucristo con su palabra y el Espíritu Santo morando en nosotros pueden reedificar cualquier ruina que tengamos aquí adentro? Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Dejen un dedito aquí en Nehemías. Yo voy a usar una de estas como se llamen. Ahí está. Ok. Isaías 51, verso 3. Isaías 51, verso 3. El miércoles vamos por Isaías 25. Algún día vamos a llegar al 51. Isaías 51, verso 3. Ciertamente consolará Jehová a Sión, que es donde estaba la ciudad de Jerusalén. Consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso. La palabra paraíso es Edén. Y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. No importa cuánta ruina y cuánta destrucción haya en nuestras vidas. Cuando el Señor llega a nuestro corazón, Él llega con la intención de reedificar lo que encuentre arruinado. Y cuando Él llega a muchos corazones, los encuentra totalmente destruidos, totalmente hechos pedazos. Amén. O el Señor empieza a crecer y hasta que crece un poco más en nosotros, descubrimos que había un rinconcito por ahí que estaba arruinado. Y Él necesita reedificarlo. Pero ¿qué acabamos de leer en Isaías? Dice, no importa cuán grave sea la situación, la condición, la ruina que Jesús encuentra aquí adentro, dice, Él va a cambiar eso en un paraíso. Él quiere convertir eso en un jardín del Edén, en un huerto de riego, lleno de árboles que den mucho fruto. Amén. Amén. Ok. Miren, Isaías 58. Del 6 al 12. Isaías 58, del 6 al 12. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Y esto lo podemos aplicar a nuestra relación con Jesús. A veces al Jesús que tenemos dentro lo tenemos hambriento y pobre. Y Él es nuestro hermano, pero no nos estamos relacionando con nuestro hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá Él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida,
En las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Lo que está diciendo en otras palabras es: guarden mi palabra, pónganla por obra y miren todo lo que empieza a suceder cuando lo hacen. Ya dejen de verse a sí mismos, ya dejen de vivir ensimismados, ya dejen de poner sus ojos y todos sus sentidos en la situación, en la circunstancia. Mírenme a mí y empiecen a practicar lo que saben. Amén. Y miren todo lo que va a pasar. Verso 11. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Amén. Ahora, ¿por qué tenemos que restaurar los cimientos de generación y generación? Eso es algo que hemos estado platicando mucho con los pastores, y el pastor Eric tiene estudios y todo que ha estado compartiendo al respecto de esto. Pero mucha de nuestra conducta, o parte de nuestra conducta, o parte de aquello que tenemos que traer al Señor para que el Señor lo reedifique, son las cosas que traemos de generaciones atrás, patrones adquiridos, o miren, la gente es tan descarada que se meten a preguntarle cosas al diablo y después atan a toda la familia por estar metidos en ocultismo y en brujería y en esas cosas. Amén. Entonces, pero el Señor dice que vamos a levantar cimientos de generación y generación. Amén. Usted rompa con eso y va a ver cómo eso deja de tener efecto en su vida. Y cómo eso se rompe para siempre en su familia, y el día que usted tenga hijos ya no va a haber ningún problema con esas cosas. Amén. Amén. Pero ven, todo es como Nehemías. Lloró, lamentó, pero se puso a ayunar, se puso a orar y dijo: no sé cómo vamos a empezar a hacer esta tarea, pero vamos a reconstruir esos muros. Vamos a reconstruir esos muros. Amén. Amén. Mire lo que el Señor ha reconstruido en su vida desde el día que usted le abrió su corazón a Jesús hasta acá. Mire todas las cosas maravillosas, las victorias personales que usted ha visto en su vida cumplidas. Usted es testimonio de que el Señor es reparador de portillos. Amén. Usted ha visto cómo el Señor ha convertido en jardines, huertos, jardines del Edén, diferentes áreas de su vida. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Bueno, Isaías 61, verso 4. Isaías 61, verso 4. Dice: y reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Amén. Y esto es cuando el Señor Jesucristo viene y nos da gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Amén. Y nos convierte en árboles de justicia. ¿Ven? O sea, está en nuestras manos, y no en las nuestras, en las del Señor. Pero está en nuestras manos el dejar de lamentarnos, dejar de pensar en la situación y empezar a levantarnos y decir: yo me voy a levantar y yo voy a edificar, yo voy a reconstruir, yo tengo que reconstruir esto. Y no somos nosotros, es Jesús. Pero miren, Él trabaja de diferentes maneras. De acuerdo, hay momentos en donde Él se levanta y eso nos levanta a nosotros. Pero cuando estamos un poco más maduritos, hay muchas victorias que van a venir hasta que nosotros nos levantemos, para que entonces Jesús se pueda levantar. Amén. Y lo vamos a ver aquí. Ok, vámonos a Ezequiel. Ezequiel 36, del 33 al 36. Ezequiel 36, del 33 al 36.
Y el contexto de la profecía de Isaías, de la profecía de Ezequiel, es precisamente las ruinas en las que quedó la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Ok, Ezequiel 33. Así ha dicho Jehová el Señor: el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas sean reedificadas. Y la tierra asolada será labrada en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán: esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Si el Señor va a hacer esto por una nación que hoy no lo está buscando y por una ciudad física edificada aquí en la tierra, en su momento lo va a hacer. Amén. ¿Cuánto más el Señor hará esto de manera espiritual en nuestras vidas, en nuestros corazones, con gente que lo está buscando, porque Él vino a buscarnos a nosotros primero? Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Así es que obviamente en Cristo podemos levantarnos de lo que sea. ¿Por dónde empiezo? Deje de quejarse. Ya ese tiempo ya pasó. ¿Qué toca? Ayunar y orar. Y la oración es: ok, Señor, yo sé quién eres tú. Y entiendo la condición en la que me encuentro. Y yo sé que tú puedes reparar esto que está roto aquí adentro. Empecemos. Amén. Amén. Ok. Bueno, sigamos. Nehemías capítulo... A ver, ¿dónde nos quedamos? En el verso 6. Ok. Cuando dijo, la reedificaré. Verso 6. Nehemías 2, verso 6. Dice: entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Y todo esto ocurrió porque Dios había dicho: después de 70 años van a regresar y van a reedificar la ciudad. Amén. Dios no dijo 69 años, Dios no dijo 71 años. Él tiene un tiempo para todo. Esa situación que usted está viviendo, esa cosa que le está pasando, hay un tiempo para todo. Hay un tiempo para todo. Dios dijo: Israel va a estar en el desierto 40 años, no estuvo ni 39 ni 41. Amén. Jesús tenía que estar 3 días en el Seol, no estuvo ni 2 ni 4. Usted está pasando por un infierno, sepa que hay un tiempo. Hay un tiempo. Pero aproveche bien el tiempo, levantando los ojos al cielo y diciendo: Señor, yo sé que tú me vas a levantar. Yo sé que tú vas a levantar lo que está arruinado, Señor. Amén, amén. Gracias, Jesús. Ok, muy bien. Versículo 7. Además dije al rey: si le place al rey que me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Así es que si se iba a necesitar de madera y de otras cosas, cuando Dios dice: vamos a reedificar, usted no empiece, pero no tengo con qué, no, eso déjeselo al Señor. Amén. Ok. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río, les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. ¿Cuál es la siguiente palabra? Pero ¿por qué siempre tenía que haber un pero? ¿Saben por qué? Si no hay presión, no nos esforzamos y no maduramos igual.
Y no crece igual nuestra confianza en Dios. Amén. Y no podemos ver a Dios hacer maravillas de la misma manera, porque si no hay necesidad de hacerlas, no las va a hacer, ¿verdad? Pero habían 3 individuos aquí. Sanbalat, él era moabita. No, espéreme, sí, moabita. Sí, era moabita. Horonita es que era, o sea, su ascendencia era Moab. Tobías era amonita. Y había otro que aquí no mencionan, pero Gesem, el árabe. Pongamos aquí Sanbalat, Tobías, y luego va a aparecer Gesem, el árabe. Los moabitas, los amonitas, ellos no podían entrar en la congregación del Señor porque cuando Israel iba saliendo de Egipto camino a la tierra de Canaán, ellos no los ayudaron, al contrario, les cerraron el paso. Entonces Dios desde allí dijo, ningún moabita y ninguna amonita va a poder entrar en la congregación del Señor. Y toda la vida vemos en la Biblia que fueron enemigos acérrimos del pueblo de Israel, con todo y que eran medio parientes, ¿verdad? Sí, estos eran los descendientes incestuosos de Lot. Y Gesem, el árabe, igual eran parientes porque eran descendientes de Ismael, ¿no? Pero ¿qué representan en la Biblia todos estos? Sino todo eso que hay en nuestra propia mente carnal y en nuestro propio viejo corazón que se levanta y dice, ¿cómo se te ocurre pensar que vas a poder salir de este círculo vicioso en el que te encuentras? ¿Cómo se te ocurre que vas a poder reedificar esto? Está tan arruinado. ¿Por dónde vas a empezar? Eso es lo que representan estos enemigos. Amén. Pero gracias a Dios por los enemigos. Porque como les dije, nos ayudan a madurar. Pero hay un proverbio por allí que dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con ellos. Entonces no se enfoque en que, pero qué batalla la que tengo. Algo dentro de mí me dice que no se puede, aunque Dios me está diciendo que sí. No se enfoque en eso. Enfóquense en lo que Dios ha dicho. Amén. En lo que Él quiere para nosotros. Ok, muy bien. Total que se levantaron estos 3, ¿verdad? Para tratar de fastidiar a los hijos de Israel. Verso 11. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días me levanté de noche. Él era un individuo que ya se había levantado por dentro porque dijo, no sé ni por dónde vamos a comenzar ni cuánto va a costar, pero vamos a reedificar. Él ya se había levantado por dentro. Cuando estamos levantados por dentro, no importa cuán oscura sea la noche en la que estemos, vamos a estar levantados. Amén. Se levantó de noche. Y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón e hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche. Miren pues, salí de noche por la puerta del valle, hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y es lo primero que vio, ¿verdad? Y cuando estamos en un valle, créanme, es de noche. Y el dragón va a estar allí. Y vamos a saber que estamos... ¿Qué es un muladar? El estiércol de todos los animales que sacrificaban, que comían en la ciudad de Jerusalén, lo sacaban por la puerta del muladar. Y él llegó allí. Es el lugar, el estiercolero, ese es el muladar, ¿verdad? Amén. ¿Y saben qué más va a estar allí cuando estamos en el valle de sombra de muerte? Además de que el dragón, Satanás, va a estar allí para tratar de convencernos de que no vale la pena. Sí. Lo maloliente de nuestras actitudes va a estar allí también. Sí. Y entonces qué fácil es decir, no, regresémonos. No sé ni para qué empecé a tratar de hacer el intento de salir de este problema. No, usted siga adelante. Y miren qué más pasó. Miren qué más pasó. O sea, es obvio que Nehemías no estaba confiado en lo que veía o no veía.
en la realidad de la situación. Él no estaba negando la realidad de la situación, y es muy ignorante de nuestra parte negar la realidad de algo que está allí. Y a veces la gente no entiende bien la fe y creen que fe es negación. No diga que le está pasando eso. ¿Y por qué no? Si sí me está pasando. No me va a poner peor. Al contrario, me va a ayudar a entrar en razón y empezar a ver cuál es el rumbo por el que debo tomar para remediar el problema. Amén. Ok. Bueno, se levantó de noche y miren, se fue por la puerta del valle, ¿verdad? La fuente del dragón, y llegó hasta el muladar. Y uno se empieza a enfrentar con uno mismo, ¿verdad? Muchas veces cuando uno está pasando por estas noches espirituales. Y todo porque hay un lugar arruinado en nuestro corazón. O hay un lugar arruinado en nuestra casa, en nuestro hogar. Hay un lugar arruinado en nuestra familia. Hay un lugar arruinado en nuestras relaciones humanas. Hay un lugar arruinado en mi vida personal, en mi vida emocional. Hay lugares arruinados. Y en el camino usted va a estar en el valle y va a oír la voz del dragón diciéndole: no vale la pena, esto es demasiado, es imposible. ¿Sí? Van a seguir saliendo todas estas actitudes que ahuyentan a la gente, porque ya saben ustedes por qué. Pero cierto. Y después nos enojamos con la gente. Pero cuando más los necesito, más lejos los tengo. Ajá, uno es el que los está alejando. Porque alguien que solo se queja, que solo alega, que solo murmura, que solo lamenta, termina por alejar a los demás, ¿o no? Eso es lo que encontramos en el muladar. ¿Sí? Pero Nehemías dijo: ok, estoy donde tengo que estar. Esto es lo que vengo a reedificar. Amén. Ok, dice, versículo 14. Pasé luego a la puerta de la fuente. Eso ya suena más bonito. Fuente. Y al estanque del rey. Pero no había lugar por donde pasar la cabalgadura en que iba. No hay manera de llegar hasta la fuente y hasta el rey. Pero no importa. Esto es lo que vengo a reedificar. No importa cómo esté. Yo le oré al Señor, confío en su promesa de que si nos volvemos a Él, Él se va a volver a nosotros. ¿Sí? Veo el favor de Dios porque me abrió el camino para poder venir hasta este lugar. Vamos a reedificar. No importa si no podemos beber de la fuente como estamos acostumbrados a hacerlo. No importa si sentimos que no podemos acercarnos al Rey, sentimos lejos al Rey. No importa, vamos a reedificar. Amén, enfoquémonos, ubiquémonos. Tenemos que reedificar. Hay gente que dice: es que llevo ratos de no sentir a Dios. Entonces, ¿saben qué hacen? Alejarse más todavía. No oran, no estudian, no asisten a la iglesia. ¿Sí? O sea, si estaban en un círculo vicioso, el círculo se volvió todavía más vicioso. No es así como salimos nosotros de esos círculos viciosos. Es levantando los ojos al cielo y diciendo: Señor, pero tú me amas y tú quieres mi bien, y tengo a Jesucristo, y si Jesús me pudo salvar de la paga del pecado, que es la muerte eterna, Él me puede salvar de toda esta muerte que tengo adentro. Amén. Gracias, Jesús. Verso 15. Y subí de noche por el torrente. Este es el torrente de Cedrón. El lugar a donde llevaban los ídolos. ¿Se acuerdan? Allí los quemaban y los echaban al torrente de Cedrón. En otras palabras: Señor, estoy consciente de todos los ídolos que he recogido en el camino, ¿verdad? Amén. Y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. O sea, nadie está negando la situación, nadie está negando la realidad. Amén.
Y ya saben, pues, o sea, puede ser una persona individual, puede ser un grupo, puede ser una familia, puede ser un hogar, amén, que está en esta condición. Pero nuevamente, si no somos como Nehemías, muchos decimos, esto está demasiado arruinado, imposible de componer. Miren, si Él nos pudo empezar a componer el día que nos salvó, puede componer todo lo demás. Amén, amén, ok. Entonces, les vuelvo a leer verso 17. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Y la situación era horrible, como estamos viendo. Entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Miren, ya tenemos el testimonio de que Dios nos ha abierto las puertas, nos ha dado los recursos. Amén. Dios está con nosotros. ¿Qué más necesitamos para empezar a reedificar? Dios está con nosotros. ¿Cuántos tienen a Jesús en su corazón? ¿Qué más necesitas saber para empezar a reedificar? Amén. O sea, ya no solo es Dios está con nosotros, se llama Dios está en nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Amén. Entonces, verso, ¿dónde vamos? 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, mire, solo se tiene que levantar uno para animar a los demás. Amén. Con uno que se levante, les prometo que el resto se va a subir en el ferrocarril y juntos van a llegar a donde tienen que llegar. En los hogares, por ejemplo, si todos están involucrados en los mismos situaciones y cosas, no salimos de allí. Pero de repente uno se levanta y dice, no, ¿saben qué? Busquemos a Dios. Esto tiene que tener remedio. Busquemos a Dios. ¿Saben qué pasa con los demás? Dicen, ay, sí, ¿verdad? Tienes razón, busquemos a Dios. Amén, amén. Entonces, él les dijo todo eso, y ellos ¿qué dijeron? Dijeron, levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. Solo se necesitaba de uno que se levantara. Amén. Para que se empezaran a levantar todos los demás. Los demás dijeron, levantémonos. Levantémonos de estarnos lamentando. Levantémonos de estar aguantando las ruinas, el caos en el que vivimos. Ya no más. Suficiente. Levantémonos y edifiquemos. Amén. Y dice, y esforzaron sus manos para bien. Esa es una de nuestras palabras favoritas en este lugar. La palabra es esta. ¡Tada! Hazak. ¿Dónde aparece esa palabra? Aparece, por ejemplo, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Ahí está la palabra Hazak. ¿Dónde aparece la palabra Hazak? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Amén. Es lo que le dijo Dios a Josué. Y le dijo, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que prosperes y te vaya bien en todos tus caminos. Amén. Y le dijo, como 3 veces le dijo, te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Qué tenía Josué para poder esforzarse y tomar la tierra de Canaán? La palabra de Dios. Amén. ¿Qué tenía Nehemías para esforzarse y reedificar una ciudad que estaba arruinada? La palabra de Dios. ¿Qué palabra? O sea, mire, por eso hay que leer la Biblia. Yo no sé qué me ha dicho Dios al respecto de esto. Nehemías no tuvo ese problema. Él dijo, Señor,
tú dijiste que en donde nosotros estuviéramos por haber pecado en contra de ti, cautivos, en tierra lejana, en tierra extraña, si allí nos volvemos a ti, tú oirás nuestra oración y tú nos harás regresar a nuestra tierra. Amén. Tú lo dijiste, tú lo dijiste, tú lo dijiste. Amén. Entonces, no importa qué clase de cosa nos tenga cautivos, hábitos, pleitos, una situación, lo que sea. Si allí nos volvemos a Dios, Dios va a convertir esas ruinas en un paraíso, en un jardín del Edén. Amén. Amén. Ok, entonces dice, versículo 19. ¿Cuál es la primera palabra del verso 19? Pero. Ahora, si seguimos nosotros con la historia, vamos a descubrir que Sanbalat, Tobías y Gesem, durante todo el proceso de reconstruir el muro de Jerusalén, ladraron, graznaron, maullaron, mugieron. ¿Qué más? Cacarearon, pero no lograron detener el proceso. Amén. Pero si no nos hemos levantado por dentro, una vocecita, ay, sí, ¿verdad? Esto es imposible, mejor me detengo y mejor me olvido. No necesitamos vocecitas, necesitamos saber lo que Dios ha dicho para levantarnos. Amén, para levantarnos, ¿sí? Amén. Ok, pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Sí, o sea, se burlaron, usaron una serie de tretas. Ellos también representan todos esos trucos que usa el diablo por fuera y todos esos trucos que nos juega la mente por dentro, porque no se les olvide que todos nacimos con esa semillita que sembró la serpiente en el jardín del Edén adentro. Amén. Ok. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Y miren, nuestra mente carnal no va a heredar el reino de los cielos. Nuestro cuerpo del pecado no va a heredar el reino de los cielos. Nuestra naturaleza carnal no va a heredar el reino de los cielos. Por eso el Señor está en el negocio de crucificarla, mortificarla, convertirla. Lo que tenga que hacer, el Señor lo está haciendo. Pero todas esas actitudes no tienen nada que ver con esa ciudad a la que Dios nos ha llamado a llegar y a donde queremos pasar toda nuestra eternidad. Entonces no le haga caso ni siquiera a sus propios argumentos carnales. Hágale caso a la palabra de Dios, a la verdad de Dios. Si bien este miércoles va a descubrir cómo en esa ciudad entra la gente justa, guardadora de verdades, dice el profeta Isaías. Amén. No es la gente que, ay, pero es que yo pienso, es que yo digo, es que yo creo que esto estuvo tan complicado que mejor decidí ya no seguir intentándolo. No, Señor, los que guardan la verdad, a pesar de sus batallas mentales, a pesar de la oposición del enemigo, a pesar de la opinión de los demás. Amén. Ok. Hey, ¿cuántos se están animando? Bueno, al principio dije que no es un lugar a donde venimos solo a ser motivados. Me refiero en el sentido humano de motivar a la gente, ¿verdad? Usted puede, ¿sí? Bueno, ¿para qué me meto a decirles todas las cosas que yo he oído que se oyen hoy en día? Buscando hacer que la gente se sienta bien. Y sí se sienten bien, pero les dura como 3 minutos. Amén. Pero si es la palabra de Dios la que estamos guardando en el corazón, no necesitamos ninguna motivación humana. Amén. Todo lo que necesitamos es saber qué ha dicho el Señor para caminar con firmeza y seguridad. Y nuevamente, en este caso, Nehemías está citando algo que está
Desde el libro del Éxodo, creo que fue, no, en Levítico, Dios empezó a decirles, si ustedes se van cautivos a tierra ajena y allí se vuelven a mí, yo los voy a volver a su tierra. Salomón, cuando dedicó el templo, una de las diferentes oraciones que hizo cuando dedicó el templo fue: y si por haber pecado en contra de ti se van cautivos a tierra extraña y allí se volvieren y confesaren tu nombre, tú los harás regresar a su tierra. Dios lo dijo. Nehemías solo está citando lo que Dios dijo. Amén. Ok. Entonces, miren qué tremendo. Nehemías, él fue el primero en levantarse. Y estaba en Babilonia, que ahora era Persia. Él se levantó, llegó levantado por dentro, llegó a un lugar que estaba totalmente arruinado por fuera, pero él ya estaba levantado por dentro. Y no le importó la condición que encontró, no le importó la oposición de estos 3 amigos, no le importó nada de eso. Él dijo: levantémonos y edifiquemos. Gracias, ya no la voy a necesitar. Amén. Y esto hizo que otros se levantaran también y se le unieran y empezaron a edificar. Ahora, ¿quién creen que fue el primero en levantarse cuando después que Nehemías se levantó? Porque él fue el primero. Nehemías fue el primero en levantarse. Él fue el que puso aquí la pauta. Él se levantó. Amén. Fue a animar a todo el mundo. Pero ¿quién fue el primero en levantarse después que Nehemías se levantó? Capítulo 3, verso 1. Entonces se levantó, ¿quién? El primero en levantarse fue el sumo sacerdote. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? El sumo sacerdote se pudo haber levantado hacía ratos, hacía horas, días, semanas, años, pero no se había levantado. ¿Saben qué estaba haciendo? Estaba esperando a que Nehemías se levantara. Y muchas veces el Señor está esperando a que seamos nosotros los que nos levantemos, para entonces levantarse Él en nosotros y empezar a edificar, empezar a restaurar, empezar a reconstruir. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amén. Y nuevamente, pero ¿por qué el Señor está esperando que yo me levante? Si el chiste es que Él se levante y que Él haga todo el trabajo y a mí solo me entregue las llaves de mi casa nueva. Bueno, si ese fuera el proceso, ¿en qué momento va a crecer? Va a madurar. ¿En qué momento va a llegar usted a conocer a Dios de una manera más profunda, más alta? ¿En qué momento va a incrementarse su fe y su confianza en Dios? Amén. No habría espacio para eso. Y a estas alturas, ya cuando hemos aprendido un poco, Dios dice: ya sabes lo que tienes que hacer, lo que pasa es que no hay manera que se te ocurra echar mano de lo que ya sabes. Y Él está esperando. Así como cuando llega el fin de semestre, ¿verdad? O fin de año. Ya estudiaste, se supone. Aquí está el examen. Vamos a ver las respuestas. Es que no sé, entonces no estudiaste. Entonces hay que repetir el año. Y Dios funciona de esa manera también. O sea, ¿qué estamos haciendo con lo que sabemos? Ven, si no lo usamos, no nos está sirviendo de nada. Pero si sí hacemos algo con lo que sabemos y dejamos que eso nos levante, Jesús va a venir, el sumo sacerdote, y va a decir: ¡ay! Es todo lo que estaba esperando ver. Y Él se levanta. Amén. Y cuando Él se levanta, la victoria es nuestra. Moisés lo sabía cuando decía: levántate, oh Dios, y sean esparcidos tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Amén, amén, amén. Gracias, Jesús. Démosle gloria al Señor. Aleluya. Gracias, 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 Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús.
Bueno, gloria al Señor. Aprendimos lo suficiente. Démosle gloria al Señor. ¿Y saben qué? Creo que vamos a tener en los días que vienen que volver a cantar ese corito que cantábamos antes. Levántate en el nombre de Cristo. Amén. Sí, o sea, Él está esperando que nos levantemos para levantarse Él. Ahora, ¿cuántos están dispuestos a ya romper ese patrón de conducta, ese patrón de vida, dejar de lamentarse, dejar de lloriquear, dejar de dar vueltas en el mismo círculo y levantarse y decir: vamos a reedificar los muros que están rotos, vamos a reedificar las puertas que están quemadas? Amén. Amén. Y tenemos, Nehemías ni siquiera tenía tal cosa como a Cristo morando en su corazón. Nosotros sí. Y él estaba edificando una ciudad literal. Nosotros estamos edificando una ciudad espiritual, eterna. Amén. Así es que cuánto más. ¿Cuántos están dispuestos? Amén. Ahora no me lo digan a mí, díganselo al Señor. Díganle: Señor, estoy dispuesto a levantarme, a levantarme, a levantarme por encima de mi propia mente, de lo que me dice mi mente, de lo que me dice mi razonamiento carnal, por encima de las voces del enemigo de mi alma, que siempre viene a acusarme, a condenarme, a elongar las cosas y a decirme que es imposible. Señor, me levanto porque tú has dicho en tu palabra que aquel que empezó en nosotros la buena obra, Él la perfeccionará para el día de Jesucristo. Tú has dicho en tu palabra que tú produces tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Tú has dicho en tu palabra: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, no digamos si hemos sido tomados o llevados cautivos por algo. Bendito Señor, tú has dicho que si allí nos volvemos a ti, tú nos vas a regresar y vas a reedificar y vas a convertir cualquier desierto en un paraíso. Así es que elegimos levantarnos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y no les dije cómo se llamaba el sumo sacerdote de los días de Nehemías. Se llama Eliasib. ¿Saben qué significa Eliasib? Significa Dios restaura. Él es Dios que restaura. Démosle la gloria y pongamos en él nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra esperanza. Gracias, Señor, gracias, Señor. Y digámosle: sí, Señor, estoy dispuesto a levantarme, estoy dispuesto a romper este círculo vicioso, estas cadenas en las que me he encontrado, o mi familia se ha encontrado, mi hogar se ha encontrado, Señor. Bendito Dios. Y vamos a reedificar, vamos a reedificar. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Ore, ore y levántese. No espere a llegar a su casa. Levántese, levántese. Lo que acaba de escuchar es suficiente para levantarlo, para levantar su alma, su mente, su corazón. Levántese, levántese, levántese. Y va a ver cómo Jesús se levanta. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Jesús. Gracias, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. ¿Cómo nos levantamos? Recordando lo que está escrito, recordando lo que Dios ha dicho, hablando la verdad de quién es Dios y de cuál es su voluntad para nosotros. Gracias, 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 gracias. Te damos la gloria, te damos la gloria, te damos la gloria. Levántese, levántese, dígale: Señor, yo me levanto, yo elijo levantarme en el nombre de Jesús. Ahora levántate tú en mi vida, levántate
Levántate tú en mi hogar, Señor. Levántate tú, Señor. Bendito Jesús. Gracias, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, Señor. Aleluya. Démosle más alabanza al Señor. Levantemos ese nombre. ¡Hey! Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Levantamos tu nombre, levantamos tu nombre, levantamos tu nombre. Y te damos toda la gloria. Gracias, Señor. ¡Hey! Levante su corazón, levante su mente, levante su esperanza. Póngala en Jesús. Gracias, Señor. Eres Dios que restaura. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te amamos, te damos toda la gloria, Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Démosle otro aplauso al Señor. ¡Ah! ¡Hey! Con razón dice Jesús, permanecer en mí es permanecer en mi palabra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te damos toda la gloria, Señor Jesús. Amén, amén, amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Bueno, gloria al Señor. Qué bueno es el Señor.